No, pues está bien. Si es así, claro que todo está bien. Bien, pues empezamos. Fíjense bien. Iniciamos precisamente con la definición de farmacología, ¿sí? Es una ciencia de la medicina, una rama de la medicina que estudia las propiedades de los fármacos y su uso racional en los seres vivos, ¿sí? Propiedades de los fármacos y su uso racional de los seres vivos, ¿sí? Esto es, y me he dado cuenta por todos los lugares en donde han dado, ¿sí?, que esta es una de las partes más importantes en la medicina y en la odontología y que la mayoría de las universidades no están manejando, ¿sí? Entonces, bueno, pues tenemos un gran problema, aunque en su currícula está, en su plan de estudios está farmacología, generalmente no la ven, ¿sí?, de manera adecuada, ¿sí? Y entonces, pues al hablar de esta definición, estamos hablando de qué es un fármaco. Viene del latín fármaco, que significa medicamento. ¿Qué es este? Fíjense bien, es una sustancia química que va a ser capaz de interaccionar y modificar cualitativamente y cuantitativamente la función celular, ¿sí? Esto lo utiliza el médico y el odontólogo para diagnosticar, prevenir, tratar y aliviar algunos síntomas, ¿sí? Fíjense bien, sustancia química capaz de interaccionar y modificar cuantitativamente y cualitativamente la función celular, ¿sí? Vemos cómo estos medicamentos, estos fármacos, inicialmente se empezaron a formar a partir de las plantas. Por eso es risible cuando decimos, ¡ay, la herbolaria! Es charlatanería, perdón. La herbolaria es el inicio de la farmacología, ¿sí? Y a veces un tecito de manzanilla simplemente es farmacología. Es farmacología, es un fármaco, ¿sí? Se obtiene de plantas, lo podemos obtener de tejidos animales, de cultivos de microorganismos, de células humanas, ¿sí? Estos, bueno, pues totalmente de origen natural. Pero ahora se utilizan más los semisintéticos y sintéticos, que se forman a partir de una molécula ya conocida, ¿sí? Esto, fíjense bien, una de las partes más importantes y que nos hace verdaderamente científicos es la parte de la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿sí? La farmacocinética es una rama de la misma farmacología que se va a encargar de estudiar, ¿sí?, la cantidad, ¿sí?, del movimiento del fármaco en el organismo, desde su administración hasta su eliminación, ¿sí? Es precisamente el estudio cuantitativo del movimiento del fármaco en el organismo. Esto es farmacocinética, es el estudio cuantitativo del movimiento del fármaco en el organismo, ¿sí? Estas consideraciones farmacocinéticas que decíamos que van desde la vía de administración hasta su eliminación, sí van a determinar precisamente, ¿sí?, por dónde lo voy a administrar. ¿Por dónde lo voy a administrar? Pues me van a determinar la dosis, me van a determinar la latencia del comienzo de acción y la frecuencia en la que debo de administrar un fármaco. Por eso es tan importante conocer la farmacocinética. Lamentablemente hemos aprendido farmacología de manera recetera. Oiga, ¿cada cuándo tengo que mandar este medicamento y por cuántos días? Perdón. Ve su farmacocinética, ve su farmacodinamia y establece tú las dosis, establece tú la cantidad que debes de administrar. Esto es farmacocinética. ¿Dónde aprendemos nosotros farmacología recetera? ¿Sí? A través de nuestros maestros, a través de nuestros representantes de laboratorios farmacéuticos. Y esto es verdaderamente absurdo, es risible, ¿sí? Vemos cómo a partir precisamente de esta farmacocinética tenemos una farmacoterapia racional. Esta farmacoterapia racional debe de estar basada en los principios farmacocinéticos, ¿verdad? ¿Sí? Puesto que además de la cantidad del fármaco administrado,
¿sí? Se deben de ver los cambios que suceden en ese fármaco durante su absorción, durante su distribución, durante su metabolismo o biotransformación y la eliminación, ¿sí? Van a determinar precisamente el efecto terapéutico y los efectos indeseables. Todo esto lo tenemos que entender en la farmacocinética. Fíjense bien, nosotros vamos a ver que después de determinar la vía de administración, nosotros tenemos que, de esta manera, determinar lo que sería la absorción. Nosotros tenemos que en una vía, ¿está bien? ¿Qué tiene que suceder con el fármaco para llegar hasta la sangre? Debe de pasar, mire, debe de pasar capas de la epidermis, epidermis. Debe de pasar lo que sería la dermis papilar. Y es hasta la dermis reticular en donde se lleva a cabo la absorción, porque es aquí en donde están los vasos sanguíneos. Todas estas capas de células llamadas queratinocitos debe de pasar el fármaco, ¿sí? Y esto es absorción. Diferente a, nos vamos al otro extremo que sería una vía intravenosa. Está la vena, que el fármaco entra aquí, ¿se tiene que absorber? No, nos ahorramos todo el proceso de absorción. Pero ¿qué pasa en una vía intramuscular? La vena está aquí está el músculo, yo lo coloco aquí. ¿Qué tiene que suceder? Atravesar todas las membranas de este músculo hasta llegar al vaso sanguíneo, ¿sí? ¿Qué sucede? En una vía sublingual, tenemos debajo de la lengua un epitelio plano estratificado con heredina y una lámina propia con abundantes vasos sanguíneos que son las arterias y venas raninas. Aquí se absorbe tan rápido como un intramuscular, ¿sí? Pero ¿qué tendría que suceder? ¿Qué pasó? Ustedes pongan su lápiz y hagamos el lápiz. Sí, es como al pintor, ¿no? Agárrate de la brocha, ¿sí? Si te vas a caer. Bueno, ¿y qué pasa en una vía oral? ¿Qué pasa en una vía oral? El fármaco tiene que desintegrarse, diluirse, ¿sí? La desintegración es física a un elemento más pequeño. La dilución es hacerlo químicamente más pequeño. Y lo más importante es que debe de llegar hasta el intestino delgado. Y en el intestino delgado tenemos células que van a absorber estos fármacos. Estas células se llaman enterocitos. Estos enterocitos tienen microvellosidades. Estas microvellosidades son las que absorben esos fármacos. ¿Saben cuántos metros tenemos de intestino delgado? 6, ¿verdad? 6. ¿Y saben ustedes que ese intestino delgado, ¿sí?, forma pliegues de mucosa y submucosa llamadas válvulas coniventes de Kerchlin?
y que aumentan la superficie, y que estas válvulas conniventes de Kerkring, que son pliegues de mucosa y submucosa, tienen pliegues de mucosa llamadas vellosidades, y que dentro de estas vellosidades están las microvellosidades, y que esto nos forma una superficie de absorción del tamaño de un campo de fútbol. Eso es lo que tenemos de superficie de absorción en el intestino delgado, ¿sí? Por los 6 metros que tenemos. Que si nosotros desdoblamos las válvulas conniventes de Kerkring, desdoblamos las vellosidades, desdoblamos las microvellosidades, se hace una superficie de absorción de un campo de fútbol. ¿Qué se podrá absorber ahí? Todo. ¿Sí? Aquí están los enterocitos. Pasan hacia estos vasos sanguíneos que se llaman vasos quilíferos. Vasos quilíferos. ¿Qué es la absorción? ¿Qué es la absorción? Es llevar el fármaco desde el exterior hasta el torrente circulatorio. Va a variar dependiendo de la vía de administración. Va a variar, ¿sí? Para que ese fármaco pueda absorberse fácilmente, es mejor que sea liposoluble. ¿Qué significa? Que sea soluble en grasa. Sea soluble en grasa. ¿Y esto por qué? Esto porque, fíjense bien. Esta célula, este enterocito, aquí lo estoy ampliando. Aquí están sus microvellosidades. Ahora, voy a ampliar esta membrana de las microvellosidades. Y esta membrana de las microvellosidades, fíjense bien, esta membrana de las microvellosidades está formada por una bicapa lipídica, formada por colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Y dentro de los fosfolípidos tenemos a la fosfatidilcerina, a la fosfatidilcolina, al fosfatidilinositol, a la fosfatidilentanolamina, ¿sí? Tenemos a la esfingomielina y a la cardiolipina. Todo eso en esta bicapa lipídica de la membrana celular. Y además tenemos proteínas extrínsecas como serían los receptores y enzimas. Tenemos proteínas internas como sería la anquilina, la espectrina y el glucoforín, y proteínas transmembranales. Estas proteínas transmembranales son de 3 tipos: proteínas canal, proteínas poro, ¿sí? Y proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras son de 3 tipos: uniport, simport y antiport. A través precisamente de estas membranas, esta membrana es igual aquí, es igual en todos lados. Tiene estas características para que los fármacos puedan pasar a través de esas membranas. El fármaco de preferencia debe de ser liposoluble. ¿Por qué liposoluble? Porque tiene que pasar por esta bicapa lipídica. Si no es liposoluble, entonces tendría que pasar por las proteínas poro, por las proteínas canal o por las proteínas transportadoras. Pero para que puedan pasar por las proteínas transportadoras se gasta mucha energía. A ver, ¿quién me puede decir en qué consiste el mecanismo de absorción? Lo acabamos de mencionar. ¿En qué consiste el mecanismo de absorción? En llevar el fármaco desde fuera hasta el torrente sanguíneo. ¿Sí? Es la capacidad que tiene un fármaco de bueno, como su nombre lo dice, de ser absorbido por el organismo, ya sea a nivel celular, para poder hacer su mecanismo de acción del fármaco. No. O sea, no estamos hablando todavía de mecanismo de acción, ¿verdad? Lo único, a ver, un fármaco se absorbe solamente pasando a través de las diferentes membranas para llegar ¿a dónde? Al torrente circulatorio.
al torrente circulatorio. ¿De qué está hecha la membrana de todas las células? De 2 capas de lípidos y de proteínas, ¿verdad? 2 capas de lípidos y una proteína, y proteínas, perdón. De las 2 capas de lípidos, ¿se acuerdan que había 3 tipos de lípidos? Colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Y de los fosfolípidos teníamos a la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina, fosfatidiletonuramina, fosfatidilinositol, esfingomielina y cardiolipina. Tenemos 3 tipos de proteínas: las extrínsecas, las intrínsecas y las transmembranales. Las extrínsecas son receptores y enzimas. Aquí hay receptores y enzimas. Las intrínsecas son anquilina, espectrina y glucoforina. Y las transmembranales son proteínas por canal y transportadoras, ¿sí? De preferencia, o más bien, ¿qué fármacos son los que pasan más fácilmente? Los que se pueden disolver ¿en qué? En grasa, en lípidos, liposolubles. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la membrana es grasa, son lípidos, ¿sí? Y si no son liposolubles, ¿por qué parte de la membrana tienen que pasar? Por las proteínas, las poro, las canal, las transportadoras. Hay un elemento más en esta membrana y es una capa de carbohidratos. Es una capa de carbohidratos que encontramos en la parte externa de la membrana y se llama glucocálix. Glucocálix. Este glucocálix, bueno, pues nos va a servir para que se adhieran las células entre sí. Nos sirve para que las células no se sigan dividiendo. Por eso cuando hay cáncer el glucocálix falla. Y es en ese glucocálix que las células tienen sus antígenos. Esos antígenos que determinan que forma parte de ese órgano, de ese cuerpo y de ese cuerpo como tal, ¿sí? Por eso los rechazos son precisamente porque los glucocálix son diferentes. En este caso, bueno, pues tendría que pasar primero por el glucocálix y después por la capa lipídica o por las proteínas, para llegar precisamente hasta los vasos sanguíneos. En el caso del intestino, como dijimos que se llaman estos vasos sanguíneos que se encuentran a nivel del intestino y que van a recibir esos fármacos o nutrientes o alcohol o drogas, se llaman vasos quilíferos, con Q, vasos quilíferos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Quilíferos, con Q. Q-U-I. ¿Vamos bien? ¿Por qué tienen cara de espantados? Temblor aquí quedaron. Y entonces, fíjense bien, la absorción es el paso del fármaco a través de las membranas para llegar a la circulación. Es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Es lo que hemos estado haciendo. Este proceso comprende entonces mecanismos que se van a utilizar los medicamentos para penetrar al organismo, ¿sí? Y se llega a producir, ya que está en la sangre, poder producir un efecto terapéutico. Pero el proceso de absorción es tan solo el paso hasta llegar al torrente circulatorio, ¿sí? Vemos que hay factores que van a influenciar la absorción, como sería el transporte a través de la membrana. Ya lo vimos, cuáles son los fármacos que pasan más fácilmente, los liposolubles, ¿verdad? La solubilidad del fármaco en los lípidos es lo mismo. La vía de administración no es lo mismo esta vía de administración cutánea, ¿sí?, a una vía de administración intravenosa, ¿sí?, o la misma oral, ¿sí? La superficie o área de absorción. No es lo mismo tener unos cuantos metros de piel a tener verdaderamente muchos metros de intestino. Y la irrigación de la superficie absorbente. A ver, si estamos diciendo que la absorción es llevar el fármaco hasta los vasos sanguíneos, hacia el torrente circulatorio, bueno, pues uno de los factores que influencian la absorción es la irrigación de la superficie. Por eso, uno de los lugares menos irrigados, que serían los músculos, el tejido visceral y la grasa son los menos irrigados.
son los menos irrigados. Los más irrigados es el cerebro, el riñón, el corazón, son los más irrigados. ¿A dónde va a llegar más fácilmente estos fármacos? Pues al cerebro, al corazón, a los riñones. ¿A dónde va a llegar difícilmente? A los músculos, a las vísceras, a esa grasa. Por eso, fíjense bien, un barro en la nalga que profundiza y llega hasta la fosa isquiorrectal, que está llena de grasa, ¿sí? Saben que los hospitalizan, les pueden meter todo el antibiótico habido y por haber y no funciona. ¿Qué tienen que hacer? Abrir la nalga y estar lavando directamente hasta eliminar esa infección. ¿Tenemos nosotros algo parecido a la fosa isquiorrectal en nuestra cara? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cuál? Las bolsas de bichar. Efectivamente. Las bolas adiposas de bicha. Grasa. Resulta que estoy haciendo una cirugía del tercer molar, sin querer se salió parte de él. Le empujo nada más y vuelvo a suturar. Y el paciente se infecta. Y le doy antibiótico y no funciona. ¿Qué tenía que haber hecho? Quitarla y lavar. Sacarla, lavarla, volverla a meter si la quiero volver a meter y cerrar. Lavar siempre con antiséptico, con antibiótico, con clorhexidina, con tetraciclina, ¿sí? Hago bichectomías, hago, qué bueno, saco la bolsa, tengo que lavar. Es que le voy a mandar mi antibiótico, perdón, tu antibiótico llega poco ahí, entiéndanlo. Farmacocinética, yo necesito que la superficie esté bien irrigada, bien irrigada. Tenemos varias formas de transporte, ¿sí? Transporte pasivo, transporte especializado. Fíjense bien, en este transporte pasivo tenemos lo que sería la filtración, el paso del fármaco a través de los poros, de las proteínas poros, gracias a un gradiente de presión hidrostática. ¿Qué quiere decir? Que hay mucho fármaco afuera, poco fármaco, pasa por filtración a través de las proteínas poro, a través de estas proteínas poro. En el caso de que tengamos un fármaco que es liposoluble simplemente la concentración que tenemos afuera y adentro, no necesita ningún poro, no necesita nada, se disuelve a través de la pared. ¿Por qué? Porque es una dicapa lipídica, ¿sí? Los fármacos hidrosolubles, cuando pasan de forma pasiva, pasan a través de filtración, a través de las proteínas poro. Cuando el fármaco es liposoluble, pasa a través de la dicapa lipídica y la llamamos difusión simple. Las dos van a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que siempre debe de haber mucho afuera y poco adentro para que pueda pasar a través de esa membrana, ¿sí? Y la otra, ¿sí? La otra sería el transporte especializado, en el cual yo necesito, ¿sí? Transportadores. En el caso de la difusión facilitada, fíjense bien, va a ir a favor, ¿sí? De un gradiente de concentración, o sea, sigue habiendo mucho afuera, poco adentro, pero no puede pasar ni por las proteínas poro, ni a través de la bicapa lipídica, ¿sí? Entonces necesita de transportadores. ¿Quién lo hace? Las proteínas transmembranadas transportadoras. ¿Cuál es la diferencia con el transporte? Con el transporte activo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que en el transporte activo voy a ir en contra de un gradiente de concentración. ¿Cómo es ir en contra? Tengo poco afuera, mucho adentro. ¿Sí? ¿Cómo voy a meterlo? Si ya hay mucho adentro, bueno, pues a través de un transportador. Las dos, la difusión facilitada y el transporte activo, necesitan transportadores. Alguien que los pase, y son las proteínas transmembranales transportadoras. ¿Cuál es la diferencia? Que la difusión facilitada va a favor de un gradiente de concentración, siempre va a ir de mucho a poco. En el transporte activo va en contra, va a ir de poco a mucho, Y vamos a ver entonces cómo, después de que se absorbe
estos fármacos, vamos a ver que van a entrar al torrente circulatorio y vamos a ver qué le pasó a ese fármaco en todo este trayecto, qué le pasó a este fármaco en este trayecto, ¿sí? La cantidad o dosis efectiva del fármaco que llegó a la sangre, ¿sí?, sin alteraciones, se le conoce como biodisponibilidad. Los fabricantes deben de buscar fármacos que no pierdan tanto de ese fármaco en esa biodisponibilidad, ¿sí? Esta biodisponibilidad entonces se define como la fracción o dosis o cantidad efectiva del fármaco que va a llegar a la circulación sistémica sin alteraciones. ¿Cuánto de esto? ¿Sí? Esta estimación que llega al plasma, ¿sí?, es después de que se lleva a cabo el proceso de desintegración, disolución, absorción y metabolismo presistémico, ya sea a nivel intestinal o hepático. Después de que sucede todo esto, checamos a ver cuánto fármaco hay inalterado en sangre, y esto es lo que llamamos biodisponibilidad. ¿Cuánto de ese fármaco tengo disponible para mi efecto terapéutico? ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que van a alterar esa biodisponibilidad? Primero, la vía de administración. Claro está que entre más capas pase, entre más membranas pase, ¿sí?, en esta vía de administración, claro está que la biodisponibilidad va a ser cada vez menos, ¿sí? La técnica de fabricación, ¿sí?, de la forma farmacéutica, desintegración y disolución, es precisamente esto que siempre nos preguntan, ¿sí? Oiga, ¿qué opina de los genéricos? ¿Qué opina de los similares? Perdón, es la misma sal, es el mismo compuesto activo. ¿Qué es lo que diferencia un fármaco de patente a uno de similares, a un genérico? ¿Sí? Su vehículo, el vehículo que va a facilitar este paso, y por lo tanto va a tener mayor cantidad de biodisponibilidad, ¿sí? Es lo único. Todos nos dicen, oiga, pero es la misma sal, es el mismo compuesto activo. Sí es cierto, sí es cierto. El problema es el que el vehículo que utilizan no es el adecuado. Por eso facilitan, hacen más baratas las cosas. Pero eso no quiere decir que no puedan hacer fármacos con buenos vehículos, ¿sí?, a bajos costos. Cuando ellos se den cuenta de esto, van a ver que vamos a dejar de utilizar fármacos de patente. ¿Por qué? Porque van a ser tan efectivos como los de patente, ¿sí? Porque no sale tampoco tan caro, ¿sí? Nos damos cuenta que lo más caro es la sal. ¿Y cómo es posible que un medicamento valga el 10% de uno de patente que vale el 100%? ¿Sí? ¿Cómo? No lo entendemos. El vehículo tampoco no es muy caro, ¿sí? Entonces nosotros vemos un simple ketorolaco sublingual que nos cuesta 184 pastillitas sublingual, y en similares me cuesta 30 pesos, ¿sí? Yo les aseguro que en cuanto empiecen a trabajar buenos vehículos, esto va a cambiar totalmente, ¿sí? Y el efecto del primer paso, que es precisamente esa transformación del fármaco a través de todas las membranas, ¿sí? Aquí está la vía de administración, va a determinar la cantidad y la velocidad de absorción del fármaco, ¿sí? Por lo tanto va a hacer la diferencia en la biodisponibilidad de los medicamentos, ¿sí? Por eso tengo que escoger la vía adecuada, la vía de administración adecuada. Las técnicas de fabricación, aquí está, fíjense bien, la desintegración es la reducción física, ¿sí? La disolución es la ruptura de partículas en moléculas pequeñas, ¿sí? Desde el punto de vista químico. Nosotros vemos que encontramos tabletas, grajeas, cápsulas. ¿Cuál de todas estas para vía oral es la mejor? Tabletas, grajeas, cápsulas o cápsulas de gel. De gel, ¿no? Cápsulas de gel. ¿Qué estamos ahorrándonos en una cápsula de gel?
Desintegración. Nos estamos ahorrando la desintegración. ¿Sí queda claro? Y si nos ahorramos la desintegración, entonces tenemos mayor posibilidad de que se absorba. ¿Sí? Tenemos mayor posibilidad de que exista una mejor cantidad en la biodisponibilidad, en la cantidad que llega a la sangre. ¿Sí? Son pocos los medicamentos que tenemos hasta el momento en gel. ¿Sí? El primero que empezó fue el ibuprofeno, ¿sí? Y ahorita ya tenemos el ketorolaco también en gel, ¿sí? En marca, en patente no lo conozco, pero en el ketorolaco en marca de Walmart, ¿sí? Ya viene en gel. ¿De 10? De 10. De 10. ¿Sí? Pruébenlo. Además es de que mucho más barato. Mucho más barato. Y el efecto del primer paso es, se dice que un fármaco presenta un efecto del primer paso cuando un proceso metabólico elimina una fracción importante de este durante el tránsito a través de la pared. ¿Sí? Se va a eliminar una parte, ¿sí?, de ese fármaco en este paso. ¿Sí? Y esto es a lo que le llamamos efecto, ¿sí?, o metabolismo del primer paso. ¿Sí? Bien, el fármaco se va a distribuir en los diferentes espacios, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos, ¿sí?, tenemos 3 espacios, 3 espacios, ¿sí?, que sería el espacio, el plasma, el espacio extracelular y el espacio intracelular. Pasa, fíjense bien, se distribuye aquí, en el plasma. ¿Y aquí a dónde va a ir? Al espacio extracelular. Y del espacio extracelular va a ir al espacio intracelular. ¿Dónde queremos que esté el fármaco? ¿En el plasma? No. ¿En el espacio extracelular? No. ¿En el espacio intracelular? Sí. ¿Y cómo le vamos a llamar a esa acción del fármaco dentro de la célula blanca? Dentro de la célula a donde va a ser efecto. Le vamos a llamar farmacodinamia. La farmacodinamia es el efecto de ese fármaco en la célula blanca. En la célula blanca. ¿Cómo es que se pega a receptores? ¿Cómo es que entra? ¿Sí? ¿Y qué efectos realiza? ¿Qué efectos realiza? ¿Sí? Eso no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Sí, vamos a ver farmacodinamia. ¿Sí? Y bueno, la distribución del fármaco entonces se va a llevar a cabo, ¿sí?, por el paso a través de las membranas, ¿sí? Y vamos a ver que se va a distribuir precisamente a través de este plasma a todos los tejidos, ¿sí? Se va a fijar, ese fármaco se va a fijar a ciertas proteínas, que en el caso del plasma, bueno, generalmente es la albumina, ¿sí? Los fármacos se van a distribuir en la sangre, son su medio de transporte, la sangre, y la mayoría de los fármacos viajan pegados a una proteína que es la albumina. ¿Qué efecto tendrían estos fármacos en un paciente con desnutrición? Ninguno. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que necesitamos saber farmacocinética. A ver, seguramente la mayoría de ustedes tienen pues sus consultorios en el Pedregal, ¿verdad? ¿Sí? Y aún así, en esos lugares tenemos esa parte de la desnutrición que ahora sufren los niños y las niñas bien, ¿verdad? Que se llama ¿cómo? Anorexia y bulimia, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de nosotros trabajamos pues, por estas zonas en donde la desnutrición es muy marcada y a nosotros simplemente se nos da mandar fármacos que van pegados a proteínas, albumina, y resulta que ese paciente
tiene proteínas disminuidas. ¿Cómo las transporta? No las puede transportar. ¿Sí? Entonces, todo esto lo tenemos que saber. ¿Sí? La distribución está determinada por el paso del fármaco a través de varias membranas, ¿sí? Y fijada